Técnicas de comunicación para la transformación de conflictos. La primera técnica de comunicación que resulta esencial aplicar en un proceso de transformación de conflictos o en una negociación es la llamada escucha empática o escucha integral. La escucha empática está orientada a que podamos comprender plenamente los planteamientos que la otra parte nos hace en el marco de un proceso de transformación de conflictos. El objetivo no es llegar a estar de acuerdo con ese otro, con la otra parte, sino comprender cuáles son sus necesidades, cuáles son los intereses de fondo de esa otra parte que se ven afectados por el conflicto que sostenemos ellos y nosotros. Para aplicar la escucha empática es conveniente seguir algunas reglas esenciales. En primer lugar, conviene evitar las interrupciones innecesarias. Un error muy común que cometemos cuando decimos escuchar a otra persona es estar preparando nuestros argumentos para rebatir lo que esa persona nos indica e interrumpirla permanentemente para indicar nuestro punto de vista. Lo más conveniente es escuchar todo lo que la otra persona tenga que decirnos e interrumpir solamente en aquellos momentos en que necesitemos clarificar lo que la persona está tratando de transmitirnos. Aquí entra en juego la segunda regla o tip para la aplicación de la escucha empática, que es formular preguntas esclarecedoras. Cuando un planteamiento de la otra persona no nos queda claro, es muy importante que le interrumpamos y le preguntemos qué es lo que quiere decir. ¿Qué me estás tratando de decir con esto? ¿A qué te refieres cuando mencionas tal cosa? Este tipo de preguntas que nos permiten indagar un poquito más en los argumentos que el otro nos está ofreciendo. Un tercer tip o regla de utilidad en la aplicación de la escucha empática consiste en el uso del parafraseo. Parafrasear consiste en repetir el planteamiento del otro, pero con nuestras propias palabras. Por ejemplo, si otra persona nos dice que se siente incomprendida por nosotros, una manera de parafrasearlo es decirle: si te estoy comprendiendo bien, me estás diciendo que sientes que yo no te entiendo. Con esa frase estamos transmitiendo en esencia el mismo planteamiento que la otra persona nos ha esbozado, pero con nuestras palabras. El parafrasear nos permite al menos cumplir dos objetivos muy concretos. Primero, demostrarle a la otra persona que sí la estamos escuchando, pues si somos capaces de repetir con nuestras palabras lo que esa otra persona nos ha dicho, es porque le hemos prestado atención. Y el otro objetivo que nos permite cumplir el parafraseo es clarificar el mensaje que el otro nos está transmitiendo. Finalmente, un consejo de suma utilidad al momento de aplicar la escucha empática consiste en evitar dar consejos a la otra persona. Lo más conveniente es que solamente expresemos una sugerencia o un consejo cuando éste nos es solicitado explícitamente. Otro elemento muy importante a tener en cuenta en un proceso de comunicación, cuando estamos embarcados en la transformación de un conflicto, tiene que ver con el hecho de que la comunicación no solamente tiene lugar a través del mecanismo verbal, sino que existe asimismo la llamada comunicación no verbal o comunicación corporal. De los estudios que se han hecho en el ámbito de la comunicación, se ha logrado establecer que en un proceso de comunicación, apenas el 7% de una comunicación adecuada depende de lo que se comunica verbalmente, la llamada comunicación verbal. Hay otros aspectos del proceso de comunicación que influyen más en que llegue o no el mensaje y cómo este mensaje es interpretado. Por ejemplo, se sabe que el tono de voz que empleamos al momento de comunicarnos representa aproximadamente un 25 o un 28% del proceso de comunicación, mientras que la corporalidad, es decir, todos nuestros gestos y movimientos, tienen un peso del 65 al 70% en el resultado total del proceso de comunicación.
Dentro de la corporalidad entran algunos aspectos importantes. Uno es la llamada proxémica, es decir, la cercanía o lejanía que mantenemos con aquella persona o aquellas personas con las cuales nos estamos comunicando. Es importante tomar en cuenta que según sea la cultura de una persona, no solamente desde el punto de vista del estado o país del cual provenga, sino incluso también de la localidad o región particular en la cual esa persona tenga sus orígenes, la proxémica va a variar. Por ejemplo, las personas en las ciudades tienden a ubicarse más cercanas cuando conversan, mientras que las personas en las zonas rurales tienden a mantener una mayor distancia física. En algunas culturas, como la cultura latina, nos ubicamos físicamente muy cerca unas personas de otras, y es muy común que tengamos cierto tipo de gestos como el abrazo o el apretón de manos. En otras culturas, sobre todo las anglosajonas, las personas al comunicarse tienden a mantener una mayor distancia, y es probable que cierto tipo de gestos no tengan lugar, como es el caso del abrazo. Dentro del ámbito de la corporalidad también entra la llamada kinésica o kinesia, que son los movimientos que nosotros realizamos. Hay algunos aspectos concretos de esta kinésica que es muy importante tener en cuenta en un proceso de comunicación, que son los llamados detonadores. Los detonadores no solamente son no verbales, también pueden ser verbales. A continuación vamos a hablar de ellos. Entendemos por detonadores todas aquellas palabras o gestos que tienden a exacerbar la situación de conflicto entre un conjunto de actores. Son normalmente gestos o palabras que lo que hacen es provocar la violencia o por lo menos reacciones emocionales muy negativas. En esta lámina te colocamos algunos ejemplos de detonadores corporales. Es el caso, por ejemplo, de apuntar con el dedo a otra persona. En muchos casos, el sentirse apuntado genera un fuerte rechazo emocional por parte de la persona que es apuntada. Y además, según cómo lo hagamos, podemos manifestar una gran carga de violencia al apuntar a otra persona. También mostrar el puño o golpear sobre una mesa o una puerta puede ser un detonador. Piensa, por ejemplo, en los efectos que tenía el saludo nazi que empleaba Hitler y sus seguidores en las personas que observaban este saludo, tanto quienes le seguían como quienes no lo hacían. Acá tienes también algunos ejemplos verbales de detonadores. Algunas palabras que empleamos en culturas como la nuestra, decirle a otra persona despectivamente mono, tierrúo, son palabras que descalifican a esa otra persona. La expresión vendepatria también puede fungir como un detonador. O por ejemplo, en el marco de los procesos antisemíticos, decirle a una persona judío también puede tener implícita una carga negativa. Piensa en algunos gestos o expresiones verbales que sean de uso más o menos común en nuestra cultura, que consideres pueden servir como detonadores.